Titulado Agrietamiento por desecación en suelos y barreras arcillosas. Mi nombre es Josbel Cordero. Obtuve el título de PhD en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en el marco de lo que fue mi tesis doctoral dirigida por los profesores Pere Prat y Alberto Ledesma, hoy les hablaré del agrietamiento de suelos por desecación y algunos experimentos para estudiar el fenómeno en barreras arcillosas. Para efectos de este seminario, el contenido a desarrollar es una introducción sobre la relevancia práctica del tema, descripción del proceso de desecación y agrietamiento de suelos, luego comentar sobre el estudio experimental del agrietamiento de suelos por desecación, presentar una aplicación práctica y finalmente conclusiones generales del tema. Para entrar en el contexto del tema, lo hacemos sobre la imagen de una parcela de suelo agrietada. Asumimos que la desecación provoca retracción en los suelos y eventual agrietamiento. El agrietamiento de suelos es entonces un fenómeno complejo que al ocurrir se manifiesta en una zona de interrelación entre dos entornos, el suelo y la atmósfera, en donde variables como la precipitación, la velocidad del viento, la radiación solar, la humedad relativa y la temperatura influyen en la infiltración y evaporación, evidenciando la interfase suelo-atmósfera que generalmente constituye el contorno de diversos problemas geotécnicos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué estudiar el agrietamiento de suelos? ¿Por qué monitorizar ese agrietamiento que ocurre por cambios medioambientales, gradientes día-noche, sequías e inundaciones, etc.? Bueno, la respuesta está vinculada a la relevancia práctica del tema, pues el agrietamiento por desecación es un tema familiar, tanto en el ámbito de la ingeniería civil y de la ingeniería geotécnica, ya que obras de tierra se ven afectadas por la presencia de grietas, pudiendo alterar sus propiedades físico-químicas, mecánicas e hidráulicas. Así que estudiar este fenómeno tiene importantes beneficios prácticos en diversos campos, tales como las barreras arcillosas, las cuales pueden actuar bien como depósitos de residuos mineros, vertederos o rellenos sanitarios, taludes, terraplenes, cimentaciones superficiales o proyectos agrícolas en general. El agrietamiento de suelo puede desencadenar serios problemas, como incrementar la permeabilidad de la barrera arcillosa, facilitando el transporte de contaminantes hacia el agua subterránea, lo que afecta la funcionalidad de la barrera arcillosa diseñada para aislar residuos. También puede disminuir la resistencia de la masa del suelo, provocando reducción de la capacidad de soporte y llegar a afectar la estabilidad de taludes. En general, el fenómeno de agrietamiento puede traer problemas de seguridad que pueden llegar a ocasionar colapso. En sí, el análisis del agrietamiento de suelos por desecación es un tópico de interés en la mecánica de suelos. Y su investigación tiene trayectoria a nivel mundial por autores como los que vemos ahí en la diapositiva. Las fechas que pueden ver son de sus trabajos más relevantes, pero la bibliografía es más extensa. Y los lugares señalados pues, es para situar grupos de investigación en el mundo que han venido estudiando el agrietamiento de suelos y que vienen considerando que una perspectiva desde la mecánica de suelos no saturada puede ser apropiada. Aun cuando hay una notable cantidad de publicaciones sobre el tema, en los años recientes, pues hago mención a esto, ya que por citar las referencias más comunes. Ahora una pincelada de la teoría sobre el agrietamiento de suelos. Las grietas por retracción pueden ser el resultado de diferentes procesos, como secado, enfriamiento, sinéresis, estiramiento de un sustrato, crecimiento diferencial de tejido biológico, pare de contar. Y los patrones que se pueden ver son diversos, forma de espiral, rayas, polígonos, ondas, columnas, etc. Sin embargo, para hablar sobre el proceso de agrietamiento de suelos, partimos por considerar la desecación como la vía para que ocurra la aparición de grietas. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo se seca el suelo y por qué durante ese proceso ocurre retracción. Bien, vemos la parte inferior, la desecación, un esquema. La desecación se manifiesta por una pérdida de agua que identificamos
como evaporación y representa la condición donde interaccionan el suelo y la atmósfera. En esta condición tiene lugar un proceso donde la succión y el esfuerzo efectivo incrementan y el suelo va tomando mayor consistencia, desarrollando retracción de la masa, o dicho de otra manera, progresiva disminución del volumen que se puede llegar a manifestar el fenómeno de agrietamiento. Entonces, podemos decir que producto de la desecación, el suelo va adquiriendo consistencia acompañado por la reducción del volumen de la masa. Y si el campo de deformación no es homogéneo, tendrán lugar las grietas en el suelo. Esta no homogeneidad en el campo de deformaciones puede ser por las heterogeneidades y las condiciones de contorno. Por lo que a continuación vamos a hablar un poco más sobre estos dos aspectos. Cuando nos referimos a heterogeneidades, ¿de qué estamos hablando? Para explicar el criterio de que la grieta inicia por las heterogeneidades o defectos, vamos a utilizar la publicación de Chin y Santamarina del 2011. Llamamos defectos a agregados, inclusiones, topografía irregular o cráteres. Como podemos ver en la imagen, son observaciones experimentales de una grieta que inicia en la parte inferior de un defecto superficial durante la evaporación. Estos defectos pueden originar como una burbuja de gas atrapada en la superficie. En el gráfico tenemos relación de vacíos o índice de poros, en el eje de las ordenadas versus succión capilar. AL representa la línea de entrada de aire y NCL la curva de consolidación normal. Las curvas en la parte superior son de suelos blandos, típicamente de partículas laminares con pequeños poros y de alta superficie específica, como las arcillas. Las curvas en la parte inferior son de suelos de grano grueso, típicamente con poros más grandes y de poca superficie específica, como las arenas. La tendencia para las arcillas es que la línea AEL intersecta a la NCL a valores altos de succión, a diferencia de lo que ocurre con las arenas, donde ocurre esa intersección a menor valor de succión. Con respecto a la iniciación de la grieta, identificamos tip como la curva que se refiere al defecto y far field se refiere al resto de la masa. La tendencia en este gráfico es que para las arcillas, la punta del defecto, el tip, alcanza el valor de entrada de aire originando la grieta, mientras que el resto de la masa permanece en compresión. Y en cambio, para las arenas, el aparente defecto y el resto de la masa se desatura a similar valor de succión. A pesar de que los defectos son aleatorios y difíciles de predecir en la práctica, resumimos que el proceso de iniciación de la grieta se debe a la tensión efectiva causada por altos valores de succión y fuerzas de fricción que se manifiestan, considerando que las partículas pueden solo deslizar entre ellas o separar cuando una membrana interfacial agua-aire invade y desencadena la grieta. Bajo este enfoque, entonces, el inicio de la grieta no se rige solo porque las tensiones de tracción alcancen la resistencia a tracción del suelo, sino que se debe considerar el hecho de que la succión está confinando al suelo en todas sus direcciones. Para explicar la influencia de las condiciones de contorno en la iniciación de la grieta, vamos ahora a utilizar una publicación de Ávila del 2013. En esta utilizó un molde doble T. Con este molde impone la restricción a la retracción libre por el confinamiento. Como vemos en la imagen, en la primera etapa, la grieta inicia en los vértices, donde se localiza el cambio de geometría. Pues producto de la desecación, la principal fuerza de acción se localizaba en el centro. Y los extremos actuaban con fuerzas de reacción, concentrando así los esfuerzos en los puntos mencionados. Ya para la segunda etapa está completamente desarrollada la grieta,
Para este momento la distribución de esfuerzos cambia y en las siguientes etapas las grietas progresan en la dirección perpendicular a la principal fuerza de acción. Vemos la etapa final. Esta siguiente imagen tenemos vertidos de kaolinita desecados sobre bases con diferente rugosidad, que pueden entenderse como diferente condición de contorno. Con este sencillo ejemplo se quiere señalar cómo las grietas que aparecen se desarrollan en la dirección perpendicular al lado más largo de cada vertido. La línea punteada es esa dirección más larga de cada vertido. Además, como para el vertido que está sobre el fondo liso, no aparecen grietas comparativamente con donde el fondo tiene más rugosidad, las grietas son mayores en número e intensidad. Entonces, podemos decir que bajo retracción unidimensional del suelo, patrones de agrietamiento sistemáticos tienden a ocurrir. Dentro de lo que es el fenómeno de agrietamiento de suelos por desecación, podemos encontrar, o menciono aquí, algunas observaciones morfológicas, como el curling, conocido también como arqueo, es el levantamiento de los bordes debido a frentes de secado que provocan contracción diferencial. Grietas internas que no emergen hasta la superficie, probablemente por el gradiente de humedad que hay con el espesor. Y mencionar el ángulo de intersección entre las grietas, tienden a formar una unión Y o T, variando entre 90 y 120 grados. Esto se asocia a que la relajación de tensiones se produce en la dirección perpendicular a la dirección de la grieta. Bien, seguimos ahora con experimentos en los que he tenido la oportunidad de participar. Son experimentos para estudiar el fenómeno de agrietamiento de suelo. El grupo de investigación donde desarrollé mi tesis doctoral ha venido trabajando en la identificación de variables básicas que controlan el agrietamiento de suelos por desecación, ha desarrollado una cámara ambiental para evidenciar efectos de oscilaciones climáticas y mediante una instalación a cielo abierto y con escala superior a la del laboratorio, investigamos sobre la relación del agrietamiento en suelos con acciones ambientales reales. Esta imagen es con respecto a las condiciones con desecación en ambiente de laboratorio. Se han ensayado muestras rectangulares de diferente espesor y superficie. Aquí los especímenes que vemos se prepararon a una humedad de alrededor 45% de humedad inicial, viene siendo aproximadamente 1.5 veces su límite líquido, un slurry. Y los patrones de grieta que vemos corresponden a la humedad del 2%. Ya este es el patrón final de desecación. Podemos mencionar que con respecto al área expuesta, cuanto mayor era dicha superficie, mayor eran las celdas agrietadas y a mayor número de celdas, mayor resultó la longitud de grietas, pero de menor ancho. Comparativamente entre las muestras de 1 centímetro de espesor, las grietas iniciaron primero, pero mientras que en las muestras de 2 centímetros de espesor, las grietas son notoriamente más anchas. Aquí vemos información sobre un ensayo realizado en cámara ambiental, partiendo también de un slurry, desecando, humectando y secando nuevamente. En la imagen de la izquierda vemos el dehumidificador y la representación de una atmósfera seca que llega a desarrollar el dehumidificador. A la derecha vemos el humidificador, ingresando microgotas o vapor frío que humectan a la muestra sin elevar la temperatura. La imagen que vemos resultante de muestras circulares, pues es la superficie resultante de cada etapa. Y en el gráfico vemos contenido de humedad, es la línea continua, y área agrietada es la línea discontinua. Podemos notar una ligera reducción de la superficie agrietada durante la humectación, pero finalmente, tras la humectación, viene un incremento de grietas y revela una estructura más heterogénea.
Esta imagen es del experimento en condiciones ambientales reales. Es un contenedor de polietileno de alta densidad cubierto perimetralmente para evitar el calentamiento excesivo de las paredes. Se vertió un suelo limo-arcilloso que tiene los parámetros que se muestran en la diapositiva. El espécimen está instrumentado para la masa de suelo y del aire próximo. Registra la humedad relativa del aire y del suelo, la temperatura de la superficie del suelo y de algunos puntos a profundidad, el flujo de calor en el suelo, la succión matricial, el contenido volumétrico de agua, la conductividad eléctrica, la presión de vapor, la velocidad y dirección del viento, la radiación solar global y tiene un registro continuo del peso de la muestra que permitió medir los cambios de contenido de agua gravimétrico debido a la evaporación y la lluvia. Para el año completo de duración del experimento, se presenta el gráfico en términos de variaciones de superficie, utilizando un parámetro conocido como CIF, o llamado Crack Intensity Factor, que representa el área de grietas en relación con el área nominal total, inicial. Las precipitaciones también se muestran en la misma figura para relacionar el agrietamiento con los ciclos naturales de humectación y secado. La imagen muestra el patrón de grietas superficiales en 8 momentos seleccionados, que están identificados sobre el gráfico. Esta imagen donde vemos el patrón final, de cada etapa. A se refiere al inicio de la prueba, B se refiere al inicio cuando aparece la primera grieta, C al final del invierno, D al final de la primavera, E y F a finales de verano, G a mediados de otoño, y H a principios de invierno cerca del final del experimento. El gráfico muestra dos aumentos significativos del CIF. Uno en invierno de 0, digamos, a 12%. Este primer incremento del CIF se debe a un proceso de desecación convencional y una posterior retracción de la masa de suelo. Tengamos en cuenta que no hay agua disponible de ninguna capa freática para proporcionar humedad. Además de eso, la lluvia durante este periodo fue demasiado pequeña para compensar la evaporación. El segundo incremento significativo del CIF va desde finales de verano hasta mediados de otoño, aproximadamente de 15 a 30%. En este caso, la superficie agrietada se modifica debido a otro mecanismo, ya que durante el final de verano la succión del suelo fue alta y el patrón de grietas ya estaba bien definido. Las lluvias de alta intensidad en otoño aumentaron el contenido de agua, produciendo dos efectos simultáneos: un pequeño hinchamiento de la masa de suelo y una rápida caída de la succión que redujo la resistencia del suelo no saturado. En este periodo, las grietas más grandes se ensancharon como consecuencia del agua retenida en las grietas existentes. Luego, cuando la muestra volvió a estar más seca, el CIF disminuyó debido a pequeñas fallas locales de los bordes de las grietas más grandes, que colapsaron porque eran inestables cuando se redujo la succión, lo que da como resultado que el material suelto llenara las grietas existentes y da esa reducción, reduce la superficie agrietada. Ya para finales de otoño aparecen nuevas grietas más delgadas en las celdas y el valor de CIF hace que aumente el valor de CIF ligeramente. En este gráfico tenemos una comparación entre resultados de campo y laboratorio. Vemos la línea punteada es la pérdida de peso por desecación en la cámara ambiental y los círculos son el valor de humedad relativa en la cámara ambiental, que estuvo alrededor del 30%. La línea continua es la pérdida de peso del ensayo en campo. Y las X, que vemos los puntos de X, son registros de humedad relativa en campo, que varía día-noche, tiene mayor variación. Es de resaltar cómo la desecación en campo, esa línea continua, parece ser más eficiente que en laboratorio, que es la línea discontinua, aun cuando la humedad relativa en cámara de laboratorio son valores más bajos que los que se presentan en campo. Esto nos lleva
a que evidentemente hay otros factores en campo que no llegan a ser reproducidos en laboratorio por la cámara ambiental. Por ejemplo, el viento en campo remueve el vapor de agua y cambia las condiciones de contorno de la superficie. Bien, ahora de manera breve, un ejemplo donde el agrietamiento de suelos representa una problemática práctica. Este es el caso de una barrera arcillosa que se construyó para un vertedero. Se manifiesta cómo el agrietamiento puede afectar la fuga de lixiviados. En la primera foto se ve la geomembrana completamente en contacto con el suelo, la foto superior izquierda. Está en contacto con el suelo y sin arrugas, mientras que en la foto inferior se aprecia la geomembrana con arrugas y perdiendo puntos de contacto directo con el suelo. Las fotos de la derecha vemos grietas por desecación próximas o que quedaron debajo de la geomembrana. Estas grietas también representan pérdidas de contacto y pueden llegar a provocar cambios en la permeabilidad de la barrera arcillosa y modificar la capacidad de aislamiento de los fluidos. Con lo cual, la fuga de lixiviado se debe estimar para situaciones prácticas en las que suponer contacto directo no es apropiado. Puede estar la presencia de grietas. Ese contacto apropiado puede no ser apropiado, aun cuando también se debe asegurar el buen control de calidad en la construcción, que no haya esa presencia de grietas, que se controle el proceso de calidad. Finalmente, pues, unas conclusiones generales. La desecación de suelos causa retracción y eventual agrietamiento que puede tener implicaciones prácticas, que tiene implicaciones prácticas. La mecánica de suelos no saturada es una herramienta conveniente para el análisis del problema de desecación de suelo, de agrietamiento por desecación de suelo. La localización de las grietas parece estar controlada tanto por las heterogeneidades, defectos, y por la distribución de esfuerzo, condiciones de contorno. Las grietas inician incluso cuando el suelo aún está saturado, o el resto de la masa. El enfoque clásico que se tiende con respecto a la aparición de las grietas, donde la grieta aparece cuando las tensiones de tracción superan la resistencia a tracción, no es el único enfoque. La succión aporta un confinamiento en todas las direcciones, por lo cual he allí el uso de la herramienta de la mecánica de suelos no saturados, gracias a ese aporte que da la succión. Por eso es útil la mecánica de suelos no saturados para estudiar este fenómeno. Los ciclos de secado y humectación cambian el patrón de agrietamiento. La humedad suele generar grietas adicionales. Y bueno, el agrietamiento depende muchísimo de las condiciones de contorno y del entorno, el ambiente, las condiciones medioambientales impuestas, o en general la condición de contorno y variables ambientales. Y bueno, esto es lo que quería exponerles de manera breve con respecto al fenómeno de agrietamiento por desecación y de en suelos y barreras arcillosas. Gracias.